el curso de análisis vectorial y este es el video número 22 en el cual vamos a continuar desarrollando el teorema de la función implícita y ahora vamos a dar una cuarta versión que va a extender a lo que realizamos en el video anterior. En el video anterior habíamos considerado dos funciones f y g, cada una de ellas definidas de R4 en R. Y entonces a partir de estas dos funciones escalares habíamos construido una función, vamos a considerarla así, fg, que ahora estaba definida de R4 en R2. Y a esta función era a la cual nosotros le aplicábamos el teorema o desarrollábamos una versión del teorema de la función implícita, versión vectorial, basándonos en la demostración que hemos realizado para funciones escalares. Entonces, el siguiente teorema es una generalización de la versión número 3 que dimos en el video anterior y dice algo como esto, ¿no? Sea una función f definida ahora de Rn más m en Rm, ¿ok? Donde entonces nuestra función f va a tener m coordenadas, f1, fm, ¿ok? Y obviamente cuando nosotros pensemos en esta función, cada fi, cada función coordenada, va a tener n más m coordenadas. Entonces, supónganse ustedes, unas las vamos a denotar x1, xn y las otras las vamos a denotar por z1, zm, para diferenciar cuáles coordenadas o cuáles variables vamos a despejar en función de las otras. Entonces, para cada i, variando desde 1 hasta m, nosotros vamos a denotar por delta al determinante formado por esta matriz. La derivada parcial con respecto con la derivada parcial de la primera función coordenada con respecto a la primera variable, que en este caso va a ser de z1, ¿ok? Y así sucesivamente, derivada parcial con respecto a la primera variable, acá vamos a ver si allí se ve mejor, ¿ok? Derivada parcial con respecto a z1 de la función fm. Entonces, en esta primera columna, todas las funciones f1, f2, fm, todas las funciones coordenadas derivadas con respecto a z1. Y así vamos trabajando hasta llegar a la última columna, donde vamos a considerar la primera función coordenada derivada con respecto a la enésima variable, y en la última entrada va a ser fm derivada con respecto a la enésima variable. Este arreglo es el jacobiano de orden m por m. Entonces, para cada una, este va a ser mi jacobiano para todas estas funciones. Y ahora vamos a considerar el punto P sub 0 de coordenadas x0, z0 perteneciente a Rn más m. ¿Ok? Si este punto es tal que la función f, vamos a pedir que esta función f sea diferenciable, pero en el punto vamos a pedir que esto sea igual a 0. Si el P0 es tal que aquí la función se anula y además delta evaluado en P sub 0 es distinto de 0, si tenemos esas dos hipótesis con f diferenciable, ¿ok? Esto y inclusive y de clase C2 en un entorno de P sub 0, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Entonces, cuando miremos este sistema, el sistema formado por estas ecuaciones, las escribo acá, f1 evaluado en x1, xn, z1, zm igual 0, y después tenemos hasta llegar a fm evaluada en x1, xn, z1, zm igual 0. Este sistema de ecuaciones
van a definir implícitamente a las funciones. Vamos a decirlo así. Definen implícitamente a las funciones, que en este caso, permítanme llamarlas de esta forma: zi igual a f minúscula, f sub i evaluado en x1, xn, con i variando desde 1 hasta n. Vamos a tener esta definición. Es decir, yo puedo entonces, bajo todas las hipótesis antes descritas, despejar cada variable zi para cada i variando desde 1, hasta m, ¿ok? Para cada i variando desde 1 hasta m, estas z las puedo expresar en términos de las otras variables, de las x. Y obviamente, en este caso, además, podemos decir que en un entorno del punto x sub 0, vamos a obtener el siguiente resultado, que la derivada parcial con respecto a xk, vamos a usar otra letra, la derivada parcial con respecto a la késima variable, con respecto a xk de zj, lo podemos ver como menos. Y aquí nos va a dar una expresión que hemos utilizado otras veces, ¿no? Menos. Aquí voy a poner el jacobiano, pero calculado con respecto a f1, fn, y esto es con respecto a las variables, lo voy a decir así. Aquí vamos a decirlo de esta manera, fíjense, z1, y así voy sucesivamente, zj menos 1, en la jésima coordenada sustituyo por xk, después aquí vendría zj más 1 sucesivamente, hasta llegar entonces a zn, ¿ok? Entre el jacobiano ahora de f1, fm, con respecto a las variables z1, zm, ¿ok? Esto es un sistema de ecuaciones que se va a resolver vía regla de Kramer, como lo hemos hecho en el caso de R4 a R2. Y bueno, esto va a ser cierto con K variando desde 1, K varía desde 1 hasta N, ¿ok? Y la variable J variando desde 1 hasta M, ¿ok? Ese va a ser el despeje que vamos a obtener, y ese va a ser full generalidad la versión del teorema de la función implícita. Yo simplemente voy a dedicar los minutos que me restan de este video a comentar un poco cómo serían cómo se utiliza ¿no? Cómo se utiliza este teorema. Fíjense que esto proviene, estas expresiones que anteriormente yo les expresé, estas derivadas parciales, provienen de considerar lo siguiente. Ustedes tienen que cuando se despeja y se parte de este sistema, x1, xn, z1, zm igual a 0, y así sucesivamente, fm, x1, xn, acá z1, zm igual a 0. Y ustedes entonces, por ejemplo, vamos a hacer el análisis con respecto a la primera variable. Ustedes a cada una de estas ecuaciones, suponiendo, repito, que yo puedo expresar estas z1, z2, en términos de las x1. Si yo, por ejemplo, puedo despejar z1 en términos de x1, xn, y acá yo puedo pensar en términos de x1, xn, etcétera, z2, z3. Si yo puedo entonces hacer eso y aplico acá regla de la cadena, y supónganse que estoy derivando con respecto a x1, el teorema de la regla de la cadena me permite a mí entonces expresar esto, que la derivada de f1 con respecto a x1 más la derivada de f1 con respecto a z1, y acá me quedaría de z1 con respecto a x1 más, y así sucesivamente hasta llegar a la última,
de F1 con respecto a ZM por derivada de ZM con respecto a X1, esto tiene que ser igual a 0. Y si así procedo con todas las otras funciones, aquí me va a quedar derivada con respecto a la enésima variable, derivando con respecto a X1, la enésima variable más derivada de Fm con respecto a Z1, derivada de Z1 con respecto a X1, y así sigo sucesivamente hasta llegar a la última función con respecto a la variable Zm por la derivada de Zm con respecto a X1. Y esto también vuelve a ser igual a 0. Entonces aquí yo tengo un sistema en el cual yo puedo despejar estas, ¿ok? Colocando esto al otro lado, despejando esto que está aquí me va a quedar igual a qué cosa. De este lado izquierdo me va a quedar entonces, permítame escribir así, de aquí, borré las parciales, esto me va a quedar entonces igual a menos la derivada parcial de F1 con respecto a X1, y acá menos la derivada parcial de Fm con respecto otra vez a X1. Y aquí tengo un sistema de m ecuaciones y la incógnita. Entonces, aplicando regla de Cramer, yo puedo perfectamente, o podemos, esto no lo estoy haciendo yo sola, esta que está aquí, por ejemplo, va a ser igual a qué cosa, al determinante. Lo voy a escribir así, espero que aquí se vea bien, de menos de F1 con respecto a X1, y aquí abajo, permítame aquí primero escribir esto y después arreglo la cosa. Aquí me va a quedar menos dfm con respecto a X1, ¿ok? Y acá me va a quedar las demás me van a quedar igual, por ejemplo, df1 con respecto a dz2, dfm con respecto a dz2, y así sigo sucesivamente hasta llegar a df1 con respecto a dZm, acá dfm con respecto a dZm, ¿ok? Todo este determinante, esto, estoy diciendo derivada con respecto, derivada de Z1 con respecto a X1. Esto va a ser todo este determinante dividido entre el jacobiano de F1, Fm, con respecto, aquí cerradito, Z1, Zm. ¿Ok? Con respecto a la variable Z1, Zm. Entonces fíjense que esto es lo que les estoy diciendo, que en cada una de las columnas, dependiendo de quién quiere despejar aquí, según el método de Cramer, van a tener que ir sustituyendo por estos factores, por esta columna de acá. Entonces, esta sería, por ejemplo, el caso de la primera variable, pero así sucesivamente ustedes los pueden realizar full generalidad. Y claro, full generalidad es un caso general para cada, por ejemplo, para cada K variando desde 1 hasta N. Nuevamente ustedes arrancan de esta expresión, ¿verdad? Aquí tienen la F1, nuevamente vuelven a construir el sistema. Aquí tendrían la Fm, X1, Xn, Z1, Zm, igual 0. Derivan, supónganse ustedes que deriven con respecto a acá. Y supónganse ustedes que la que quieren despejar es la que quiere, o sea, derivan con respecto a la variable xk, pero la que quieren despejar es la jésima z, ¿verdad? Quieren calcular esto, ¿no? De cj con respecto a xk. Si ustedes quieren calcular esto, bueno, parten de esas ecuaciones, derivan, aplican regla en la cadena, despejan, y entonces vamos a escribirlo aquí apretadito, explícitamente, de cj con respecto a xk, les va a quedar lo siguiente, lo voy a escribir aquí abajo, les va a quedar resolver esta matriz, que en este caso sería de F1 con respecto
a Z1, sigo así sucesivamente hasta llegar a dfm con respecto a Z1, espero que ahí se vea bien, todas las funciones coordenadas las derivo con respecto a Z1, así sigo trabajando aquí, derivo con respecto a Z2, a Z3, pero cuando llegue a la a la columna Jésima, en la Jésima columna, vamos entonces a escribir menos de F1 con respecto a XK, y aquí me va a quedar menos la derivada parcial de Fm, otra vez con respecto a la késima variable. Esto lo voy a hacer en la en la columna Jésima, ¿ok? Entonces en esta columna, insisto, en la Jésima, yo sustituyo por estos valores y las otras columnas las voy a ir rellenando, las voy a ir calculando, derivando la función con respecto a las otras variables. La última columna sería entonces nuevamente F1, Fm, pero todas derivadas con respecto a Zm. Esto iría en el numerador, el determinante. Cuando yo pongo estas barras, lo que estoy haciendo, repito, es calculando el determinante de esta matriz, ¿ok? Todo esto iría, es un determinante de orden m por m, obviamente. Mientras más grande el m, más grande el determinante, el cálculo es más complejo. Y bueno, esto iría en el numerador, ¿ok? Recuerden que esto iría en el numerador, todo esto dividido, lo que pasa que en la pantalla no me cabe, eso iría dividido entre esto, entre el jacobiano de F1, Fm con respecto a Z1, Zm, que como lo explicamos en el video anterior, este jacobiano no es otra cosa que mirar derivada de F1 con respecto a Z1, derivada de Fm con respecto a Z1. Aquí tomo las m coordenadas con respecto a Z2, a Z3, voy así desarrollando cada una de las columnas, y la última sería F1 con respecto a Zm, acá, y acá última Fm con respecto a Zm, ¿ok? Ese es el jacobiano, eso es lo que hemos llamado jacobiano de F1, Fm con respecto a Z1, Zm. Es entonces el cálculo del determinante de una matriz de orden m por m. Fíjense que aquí estoy mirando, quiero que quede claro por si acaso no se confundan, este es el determinante de esta matriz, ¿ok? Y bueno, entonces ya con eso tendríamos generalizado el sistema para funciones vectoriales, perdón. Ustedes, como pueden ver en la práctica, los cálculos pueden ser bastante extensos, y solo a manera de comentario quiero hablar de algunas aplicaciones del teorema. Brevemente, aplicaciones del teorema de la función implícita, ¿ok? Bueno, una primera aplicación es la del plano tangente, es el cálculo de plano tangente. Por ejemplo, si ustedes tienen una función ahora definida de R3 en R y tienen un punto de coordenadas x0, y0, z0, tal que f de p0 sea igual a 0, y partimos de que tanto la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y con respecto a z de la función son continuas en un entorno del punto P0, entonces uno, por el teorema de la función implícita, uno puede decir que esta ecuación igual a 0 alrededor del punto P0 define implícitamente a z en función de x y y, ¿ok? Entonces uno puede inclusive, aunque no conozca quién es esa f minúscula, puede rápidamente decir que esto evaluado en el punto P0 no va a ser otra cosa que esto evaluado en el punto P0 entre esto ya lo hemos comentado otras veces. Esto evaluado en el punto P0 otra vez.
derivada con respecto a x, ahora derivada con respecto a z. Y claro, siempre vamos a pedir como hipótesis que esta última derivada sea distinto de 0 en el punto P0. Y de forma análoga podemos decir que la derivada de z con respecto a di en el punto P0 no va a ser otra cosa que menos de derivada de i P0 entre la derivada de z de f en P0. ¿Ok? Sustituyendo esto, entonces la ecuación del plano tangente va a ser que nosotros habíamos, en un curso de cálculo se sabe que viene dada por esto, z menos z sub 0, derivada parcial de f con respecto a x, en el punto x, vamos aquí a decirlo explícitamente, en el punto x0, y0, y aquí me quedaría por x menos x0 más, esto iría en una sola línea, pero bueno, lo pongo, derivada parcial de y, evaluada en el punto x0, y0 por y menos y0. Esta ecuación la puedo escribir ahora utilizando los elementos antes mencionados como esto, z menos z0 va a ser igual a qué cosa. Sustituyendo quién era estas derivadas parciales, me va a quedar entonces así, de una vez lo pongo. Derivada parcial de z con respecto a f, evaluada en el punto P sub 0 por z menos z0, ok, más la derivada parcial de i evaluada en P sub 0 por y menos y sub 0 más derivada parcial de x evaluada en el punto P sub 0 por x menos x sub 0, esto iría en una sola línea, esto más tiene que ser igual a 0. Y esta sería la ecuación del plano tangente. Esa es una primera aplicación interesantísima. Y una segunda aplicación que nos gusta es, lo vamos a mencionar y sobre este tema vamos a volver más adelante, es el estudio, esto sí lo voy a desarrollar con más calma en otros videos, el estudio de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces el teorema de la función implícita es importante para el estudio de ecuaciones diferenciales ordinarias, por supuesto. Aquí vamos a estar trabajando con ecuaciones ordinarias que son exactas. ¿Ok? Y hay toda una teoría que tiene que ver nuevamente con el estudio de campos conservativos que nos permiten abordarla o brindar métodos de solución para este tipo de ecuaciones y cuyos teoremas descansan en el teorema de la función implícita. Bueno, con este video entonces vamos finalizando este tema, este teorema, no sin antes mencionarle que la tercera aplicación viene dada por otro teorema importante que se conoce como el teorema de la función inversa. Y en un próximo video vamos a estudiar entonces el teorema de la función inversa. En algunos textos de literatura, este teorema se puede realizar como colorario o como consecuencia del teorema de la función implícita.